Consorcio de Medios Cadena 33 presenta Atacama, Tierra Mía, con el comentario histórico del exalcalde regionalista Maglio Chicardini Neira. Y los fue forjando juntos, amalgama, tierra y cielo, con esperanza divina y agonía. Hola, que tengan un muy buen día mis estimados coterráneos y coterráneas de mi querida región de Atacama. Hoy vamos a hablar de el dólar a Luca. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¡Sacar a 1000! ¡Sacar a 1000! Ustedes conocen que ese es el tradicional grito comercial de los vendedores ambulantes que ofrecen un producto novedoso y atractivo en la calle. Otros, más ingeniosos, lo ofertan gritando sacar a Luca y a 1000, sacar a Luca y a 1000, sacar a Luca y a 1000, y así van cautivando a los compradores espontáneos que caen seducidos por las ofertas. El tema ahora, a propósito de las ofertas a Luca, es que hace unos días el valor del dólar llegó precisamente a 1000 pesos. En algunos de estos días ha sobrepasado, incluso llegando a los 1030, 1040 pesos. Entonces, no se extrañe si a más de alguno de estos mismos ingeniosos vendedores los encuentra ofertando sus productos en la calle al grito de sacar a dólar, sacar a dólar, sacar a dólar, porque usted sabe que lo que caracteriza al chileno es el ingenio popular, sobre todo a la hora de ganarse unas luquitas para el bolsillo, tan necesaria por estos tiempos. Valga esta introducción para anticiparles que esta mañana quiero referirme justamente al aumento del valor del dólar, un tema que nos afecta a todos por igual, por mucho que a usted jamás haya tenido uno de estos billetitos en sus manos, pero como Chile importa casi todos los productos que consumimos o que usamos, obviamente los vamos a sentir en nuestros bolsillos y, aunque yo no soy un técnico en la materia, voy a explicarlo en términos muy simples, muy sencillos para que todos nos entendamos. No cabe duda que el valor alcanzado por el dólar es un tema de real importancia para la economía de nuestro país, pero no es un tema de manejo popular por tratarse de una materia muy técnica que requiere conocimientos bursátiles para analizarlo. Ahí tendríamos que hablar de la política monetaria del Banco Central, del sistema cambiario y en fin, otras cuestiones por el estilo que no son de manejo común y corriente. Tal vez por eso no es un tema recurrente en la gallada, como podríamos decirlo en buen chileno, a pesar que golpea duro al bolsillo del chileno medio, precisamente, especialmente. Aún así, surgen preguntas básicas y sencillas en la población que provocan inquietud. Uno se pregunta, ¿irán a subir los alimentos de primera necesidad? ¿Van a subir los intereses bancarios? ¿Se desvalorizará nuestro peso chileno? ¿Habrá menos inversión y más desempleo? En fin, todas esas preguntas uno se las puede hacer. Las redes sociales no quedaron al margen de esta situación y los más prolijos hasta tomaron la hora en que el dólar se cotizó nominalmente en Chile por primera vez a 1000 pesos. Ocurrió el miércoles 6 de julio a las 11 de la mañana con 31 minutos. En Twitter, uno de los hashtags más populares fue dólar a Luca. Y los memes, ni qué hablar, pues ustedes saben cómo son de ingeniosos los chilenos. El TikTok también se inundó con alusiones graciosas, algo típico de los chilenos, que a todas las desgracias le buscamos el lado humorístico para reírnos un poco de nosotros también. Lo concreto es que mientras más sube el dólar, estimado coterráneo o coterránea, más caros llegan los productos importados, pues, desde el arroz hasta los vehículos, si queremos ponerle como un nivel. Los importadores traspasan ese mayor costos a los grandes compradores, como son los supermercados, los distribuidores mayoristas, y obviamente este mayor valor se transmite
en forma total o parcial al consumidor, a nosotros mismos, ¿ah? Que viene a ser el último eslabón de los que pagan los platos rotos, como se dice. Tal vez usted se pregunte, ¿a qué se debe el alza del valor del dólar en nuestro país? ¿No es cierto? Se puede preguntar. Según lo que yo he leído de los expertos en economía, 3 son factores externos. Y estos factores externos fueron los que provocaron esta alza y que se los paso a enumerar. Primero, la fuerte caída en el precio del cobre en este mismo periodo de tiempo, que fue del orden del 23%. Ojo, sigue bajando el cobre, lo cual es fundamental para el precio de que se cotice el dólar en Chile, el precio del cobre. Segundo, el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que subió un 0,75% en este espacio de tiempo. También los gringos se subieron la tasa de interés en los bancos. Y tercero, el riesgo de recesión mundial, lo que hace que muchos inversionistas vayan a refugiarse a economías más desarrolladas, particularmente agarran los pesitos, los dólares, se van a Estados Unidos. Pero no le vamos a echar toda la culpa a factores externos, porque también hay razones internas que confluyen para que el dólar haya alcanzado este valor histórico. Estos son el proceso constituyente, no hay que ponerse una venda, que este también ha sido un factor, y el inicio también de la discusión de una reforma tributaria. Según los especialistas en macroeconomía, estos cabezones, estas situaciones coyunturales provocan incertidumbre política y jurídica que alarman a los inversores y mueven las bolsas de valores. De hecho, se dice que si no tuviéramos un proceso constituyente en marcha, es muy probable que el precio del dólar sería unos 100 a 150 pesos más barato de lo que estamos observando hoy día en el valor del dólar. No invento la pólvora si digo que aquí nos vamos a ver todos afectados. De hecho, muchas empresas que han postulado a proyectos con recursos públicos lo van a ir a pensar 2 veces antes de aceptar un contrato. Se lo explico con este ejemplo, como que si una constructora quiere postular a un proyecto municipal para construir una plazoleta y dispone de 60 millones de pesos asignados, esa plata ya no le va a cubrir los costos calculados para comprar los insumos que seguramente los va a encontrar mucho más caros, con valores mucho más elevados en el mercado. A su vez, esto trae consigo, obviamente, menos absorción de mano de obra, cesantía, entre paréntesis. Ni hablar de los recursos destinados a temas de salud o temas sociales. Los SFAM, por ejemplo, tal vez vean disminuidos sus insumos si la CENAVAT, que es la encargada de importar todo lo relacionado con los elementos médicos, dispondrá de menos efectivo, de menos a la hora de proceder el cambio monetario. Por lo tanto, es también importante preguntar hasta cuándo vamos a tener ese precio del dólar. Si bajará o por el contrario seguirá aumentando. Una incógnita. Los principales economistas de nuestro país dicen que en gran parte va a depender del precio del cobre. Mire, escuche bien. Si este sube, entrarán más dólares y el tipo de cambio baja, pero si el precio del cobre sigue cayendo, es al revés. ¿Ah? Y este es un factor que nadie puede dominar. Nadie lo puede controlar así muy fácilmente. Por otra parte, si los riesgos de la recesión mundial continúan, los valores de las materias primas a nivel internacional seguirían muy altos. Y entonces así el dólar podría mantenerse por sobre los 900 pesos por un buen tiempo más, impactando, por supuesto, a la inflación chilena y a la clase media de nuestro país. Esperamos que las cosas se den en forma positiva y volvamos a los precios normales del dólar por el bien del bolsillo de todos los chilenos que han visto cómo George Washington vale lo mismo que un Ignacio Carrera Pinto. Me refiero a los próceres que vienen impresos en los respectivos billetes. Bueno, hasta aquí esta explicación.
traté de hacerlo lo más sencillo posible que yo he podido compartir con ustedes porque es un tema de actualidad y que de una u otra forma nos afecta a todos, a pesar de que no es fácil de explicar en palabras muy simples, pero es de gran importancia para la clase media y las familias más vulnerables de nuestro país. Espero que algo le haya quedado en claro, es lo que espero. Ahora vamos a ir a una pausa musical con un tema del repertorio regional y vamos a volver con una pincelada a nuestra historia atacameña, que es la que tanto nos gusta. Cantares del Mar dedica este vals con mucho cariño y respeto a todos los mineros de Chile y de nuestra región. Con picote en mano, cavando la tierra, como sombra triste en la oscuridad. Así día y noche se ven los mineros, sin más compañía que la soledad. Tienen la esperanza que vengan algún día a darle una justa recompensación. Así va la vida del pobre minero, oscura y terrible como el socavón. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad. Trabaja sus manos sacando riqueza, ellos siempre pobres luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico la vida y la fuerza de su juventud. Después cuando mueren quedan olvidados en las cuatro tablas de un negro ataúd. Esta mañana quiero rendir un gran homenaje a la figura y a la memoria del que, a mi juicio, fuera quizás el más grande de nuestros atletas atacameños. Me refiero, estimados auditores, auditoras, a Orlando Guaita Bota, nacido en Copiapó un 16 de julio del año 1939. Era hijo, don Orlando Guaita, de Oreste Guaita y Gomercinda Bota. Años después vivió en Valparaíso y finalmente se fue a vivir a Santiago. Entró a la universidad donde estudió un año de pedagogía en matemática, 2 años de arquitectura, para luego llegar a la carrera de educación física en la Universidad de Chile, donde estuvo ligado al básquetbol y al atletismo. Curiosamente, a 48 años de su prematura partida, el recuerdo del carismático y brillante entrenador sigue vivo. No solo en la memoria de los amantes de la actividad, sino que también en el que fuera su lugar favorito, la pista atlética, a través del torneo que lleva su nombre y que hace algunos años se reactivó en Santiago tras unas temporadas de receso, y este año por primera vez se realizó en nuestra ciudad de Copiapó con la participación de connotados atletas nacionales. Prematura digo porque si bien todo deceso parece siempre demasiado temprano, el de Orlando Guaita Bota, en la madrugada de aquel 17 de abril de 1974, de veras que así lo fue. Tenía apenas 34 años. Pero su carisma, su talento, su claridad meridiana acerca de lo que debía ser el deporte y sus acabados conocimientos técnicos, que incluso, fíjese, eran requeridos más allá de las fronteras nacionales, ya lo habían convertido en un maestro de su especialidad. Quienes lo conocieron
dice que cuando contaba con solo 15 años de edad, se despertó en él su interés por el deporte. De hecho, en 1955 llegó al Estadio Francés en Santiago como un atleta muy promisorio. Optó por la disciplina del disco, disciplina en la que 4 años más tarde alcanzaría el título subcontinental junior. Fue por esos años cuando lo tomó a su cargo el recordado entrenador francés Albert Maynela, entonces radicado en Chile, quien lo trasladó, de su inicio en la disciplina del disco a la disciplina del martillo. Cambio acertado, pues en esa prueba llegó a ubicarse, fíjese, estimado coterráneo, a 2 centímetros de la marca criolla adulta. En la sección Deportes del Mercurio del sábado 29 de abril del año 2000, aparece una entrevista al señor Jorge Vives, ex atleta, infatigable impulsor del deporte clásico, gran amigo del entrenador y organizador del torneo atlético en su honor, el torneo atlético Orlando Guaita, donde narra este amigo de don Orlando la historia de aquella prematura partida, y voy a hacerlo textual, abro de comillas. Eran como las 5 de la mañana cuando sonó el teléfono. Contesté medio dormido. Era la voz de Cecilia Montesino, la esposa de Orlando. Me dijo de manera entrecortada que Orlando, acababa de fallecer. Yo pensé que se estaba confundiendo o lo que yo le oía mal, o que estaba oyéndole mal, pues recién yo venía de verdad despertando, dice, y le dije, lo que quiere decir es que falleció don Oreste, ¿cierto? Preguntándole por el padre de Orlando. Y entonces me dijo, no, que era Orlando Guaita el que había fallecido hace algunos minutos. No pude creerlo, en verdad. Es cierto que él había estado con una bronquitis los últimos días, pero solo la noche antes habíamos celebrado el triunfo de Miriam Jutronich, su pupila, en la primera etapa del Sudamericano, y ahora Orlando ya no estaba. Fue un impacto terrible. Cierre de comillas de la nota escrita en el Mercurio. Ese 17 de abril, día de su fallecimiento, en la entonces pista de ceniza del Estadio Nacional, se realizó la segunda etapa del Sudamericano de Atletismo Santiago 1974. Y cuando se anunció por los parlantes la mala nueva, como se dice, el subcontinente atlético entero guardó el minuto de silencio por el entrenador Orlando Guaita, el jefe del equipo chileno. La capilla del Colegio Verbo Divino, donde trabajaba, no dio abasto para tanto deportista que quería darle el adiós postrero. Sin embargo, los deseos de recordarlo durarían mucho más que el lapso de una despedida o el tradicional minuto de silencio. El 28 de abril del mismo año, apenas una semana después del término del certamen subregional, el clamor se hizo acción inmediata, con la realización del primer torneo atlético Orlando Guaita en la pista del Estadio Francés. Un certamen destinado a perdurar y que hoy es considerado uno de los clásicos sudamericanos. Guaita estudió educación física en la Universidad de Chile, como dije al principio, y luego se perfeccionó en Estados Unidos, en Europa y también perfeccionándose en Asia. A esos mismos lugares regresaría algunos años después, pero no como alumno, sino ya como profesor, pues tan brillante había sido su paso por los institutos extranjeros, tanto conocimiento adquirió y tan bien supo aplicarlo que desde Norteamérica, Argentina, Brasil, Colombia, su presencia era requerida constantemente por su experiencia. Fue querido, admirado y respetado.
A sus 34 años ya era todo un entrenador, pese a que su camino recién empezaba. Cuánto bien comenzaba a hacerle la presencia de Orlando Guaita al deporte chileno. Sin embargo, fue un virus respiratorio disfrazado de bronquitis y no suficientemente cuidado el que puso la valla final a Orlando Guaita. En abril del año 2014, como decía al comienzo, luego de 7 años de receso, se realizó la número 35 edición del Torneo Internacional de Atletismo Orlando Guaita en el Complejo Deportivo Precordillerano de San Carlos de Apoquindo, con el objetivo de homenajear su nombre y figura al recordarse en ese entonces los 40 años de su fallecimiento. En esa ocasión se contó con la presencia masiva y contundente del batallón de medallistas chilenos de los Juegos Sudamericanos Santiago 2014, encabezados por los 3 medallistas de oro, nuestra Karen Gallardo y Víctor Aravena, junto a los maximarquistas criolla del sprint Isidora Jiménez y Fernanda Maquena, a la cuádruple recordwoman criolla del endurance, a un vigente Erika Olivera, al medio fondista Iván López y al balista Joaquín Baglián, entre muchos otros puntos brillantes del atletismo nacional que dijeron presente para homenajear a nuestro Orlando Guaita Bota. En esta ocasión quiero leer un extracto también de lo que escribió la desaparecida revista Estadio en su edición 1602 del 23 de abril del año 1974 sobre nuestro gran Orlando Guaita Bota. Voy a leerlo textualmente de la revista Estadio, abro comillas. Muchas veces se dijo que el ambiente deportivo local le quedaba estrecho, que era un técnico para países más desarrollados, mucho más desarrollados que nuestro país, pero para medios en los cuales los recursos posibilitaran la realización de sus ideas. Orlando Guaita era un hombre que más claro tenía los conceptos de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo para salir de la medianía en que se debate nuestro atletismo y nuestro deporte en general. Cierre de comillas. En otro párrafo más adelante agregó, textual, abro comillas, entre los sepulcros se dice mucho la frase cliché, entre comillas, y ha dejado un vacío difícil de llenar. Cierro comillas. En el caso de Orlando Guaita, el tiempo dirá cuánta falta le va a hacer al deporte chileno, cuánto se va a añorar su mística, su método, la claridad y la profundidad de sus ideas, su fervor y su vocación de maestro. Cierre comillas de la nota de la revista Estadio. Copiapó inmortalizó su figura y su entrega al deporte nacional colocándole su nombre al estadio techado municipal. Sin embargo, estamos seguros que la gran mayoría de los usuarios de este recinto deportivo y la comunidad atacameña en general no sabe quién fue el gran Orlando Guaita Bota, y por eso mi modesto homenaje de esta mañana, con motivo de recordar su natalicio, ocurrido el 16 de julio de 1939. O sea, un día como el sábado recién pasado, y que si estuviera vivo, hoy habría cumplido 83 años de edad. Amigos y amigas, coterráneos y coterráneas de las 9 comunas de mi querida región de Atacama, les habló su ex alcalde de Copiapó, Maglio Chicardini Neira, 100% regionalista y preocupado permanentemente de realzar nuestra historia y a nuestra gente que ha hecho grande a esta región, porque yo amo esta tierra y me saco el sombrero ante quienes son y han sido un aporte de verdad, como lo fue en vida don Orlando Guaita Bota. Les agradezco su atención y si Dios y la Virgen de Candelaria me lo permiten, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles y que tengan muy buenos días.
Consorcio de Medios Cadena 33 presentó Atacama, Tierra Mía, con el comentario histórico del exalcalde regionalista Maglio Chicardini Neira. Y no fue